Bueno, pues ya llegó el momento de probarla y ver si funcionan los rectificadores, porque claro, los condensadores los hemos cambiado, ¿eh? Ya sabemos que están bien. La resistencia está bien, el transformador está correcto, es decir, que en principio no hay ningún problema. Pero los rectificadores, aquí son 4 diodos, es un puente, y aquí otro puente, este es el puente de alta y el puente de filamentos. No sabemos si rectifican bien. Entonces, lo que hay que hacer es probar todas las tensiones de la fuente. Por cierto, estos rectificadores, no lo he dicho, son rectificadores de óxido de cobre, ese también. Los rectificadores de selenio se inventaron en 1930. Esta radio es de 1929. La tecnología es anterior, con lo cual no son de selenio, es imposible. Además, se fija uno y los discos que hay son de cobre. Y llevan un óxido de cobre de color rojizo. Entonces son rectificadores. Aquí no se ve porque está pintado encima. Pero este que va sin pintar se ve claro. Son rectificadores de óxido de cobre, no de selenio. Son anteriores. Bueno, pues lo que he hecho es preparar para ver si, para que la fuente funcione en condiciones reales, pues unas cargas. Estos son los cablecitos que irían a la radio, que es un módulo que está encima. Y le he colocado pues unas resistencias. Y ahora vamos a comprobar con el polímetro las tensiones que da. Ahora os explicaré cómo he calculado las resistencias. Bueno, pues esta es la tensión de filamentos. Teóricamente tiene que haber 4 voltios. Hay 3,2. La tensión que le llega al rectificador es correcta, ¿eh? Lo que pasa es que la salida es baja. Este rectificador grande está no muerto, está rectificando, pero está regular. La opción es desconectarle y poner un puente de diodos moderno y una resistencia. O sea, imitarlo con silicio. Pero de momento esa prueba la vamos a dejar para, o esta idea la vamos a dejar para cuando ya esté la radio construida y la probemos y veamos que efectivamente con 3,2 voltios no funciona. Porque daros cuenta que está dando 3,2 voltios a plena carga. Está dando los 3,2 voltios con la carga resistiva que se estima que son las válvulas. ¿De acuerdo? Y una válvula de 4 voltios a 3,2 funciona perfectamente. Entonces, bueno, estoy haciendo aquí el contacto con el polímetro. A ver, ahí. Entonces, en principio creo que puede valer. Que luego no vale, ya se verá, ¿vale? Pero voy a considerar que 3,2 es suficiente. Vamos a medir ahora las tensiones de alta, de este rectificador, que son dos. Son, según el esquema, aquí viene, 80 voltios y 40, ¿de acuerdo? Bueno, pues 80 voltios sería aquí, cable rojo. Tenemos 93, es decir que, bueno, como ya os contaré, ya os digo, estas resistencias que he puesto yo aquí son estimadas, pero bueno, 93 y 80 es igual. O sea, esto está funcionando bien, no está roto, no hay aquí 15 voltios, esto está bien. Vamos a ver la otra, que serían 40. Tenemos 38 voltios. Bueno, pues también está bien. Es decir, la fuente de alimentación parece que en principio funciona. Bueno, entonces os voy a explicar un poquito cómo está calculado. Bueno, otra cosa que os iba a comentar. Lleva enchufada, yo ya la he enchufado hace un rato y lleva media hora funcionando. Evidentemente lo toca si está frío. Bueno, los rectificadores no se pueden tocar porque dan calambre. Pero si lo apago y lo toco está frío, prácticamente a temperatura ambiente. Ahora os diré por qué. Dentro ahora lo vais a ver. Bueno, pues es sencillo. Del circuito de 40 voltios solamente hay consumo en esta válvula y en esta. Del circuito de 80 voltios hay consumo en estas tres. Y del circuito de 4 voltios hay consumo en todas, porque es el circuito de filamentos. Para ver el consumo de filamentos, pues es sencillo. Se suman, se busca en las fichas técnicas de las válvulas cuánto consumen los filamentos. He hecho aquí la cuenta,
hay que tener en cuenta que la 410 hay 3 unidades, de esta hay una unidad y de esta hay una unidad. Bueno, pues se hace la suma y sale medio amperio. Medio amperio a 4 voltios. Se calcula por la ley de Ohm, aquí no está hecho el cálculo, pero es sencillo. Se calcula que una resistencia equivalente a 4 voltios para un consumo que haga un consumo de 0,51 amperios son 6,6 ohmios. Y esa resistencia va a disipar 2 vatios. Pues ya está, colocando una resistencia de 6,6 ohmios, vamos a imitar los filamentos de todas las válvulas funcionando simultáneamente. Y es lo que he hecho. He puesto 3 resistencias de 2 vatios en paralelo de diferentes valores para conseguir la combinación. Bien. Con la fuente de 40 voltios, ¿cómo hacemos? Pues miramos los datasheets de las válvulas, buscamos datos que nos ayuden a más o menos, digamos que intuir o pensar un valor de consumo cuando la placa tiene 40 voltios, porque no siempre vienen, de hecho no lo he encontrado. Venían para 100 voltios y venían para, no me acuerdo qué otra tensión, es decir, tensiones que no son 40 voltios, pero aproximadamente, son valores, estos los he puesto aproximados, ¿de acuerdo? Se obtienen 4,5 miliamperios. Resistencia equivalente, 8K9, y son 180 milivatios, 0,2 vatios, muy poco. Con la fuente de 80 voltios lo mismo, se calcula aproximadamente, porque ya digo que los valores no vienen exactos, y se calcula una resistencia equivalente que son 5K7 y es una disipación de 1,1 vatios, 1 vatio. Si os dais cuenta y sumáis las potencias, 2 vatios de los filamentos, 0,2 de 40 voltios y 1,1 de la fuente de 80 voltios, la potencia total que está la fuente sacando es 3,3 vatios, que es una ridiculez. Daros cuenta que cualquier radio de los años 50 normal, el consumo está cerca de los consumos, sí, la potencia que la radio consume está en torno a 40 vatios. O sea, más de 10 veces lo que esta radio consume. Y fijaros el transformador que tiene. Tiene un transformador, aquí lo veis, ¿no? Es el transformador de alimentación. Por tamaño es aproximadamente como un transformador moderno de 60 vatios, para que os hagáis una idea. ¿Qué pasa? Que efectivamente, yo miro aquí en el Variac, bueno, aquí no lo veis con la cámara, está consumiendo ahora mismo, a ver, 15 vatios, le voy a restar, el transformador de aislamiento que son 4, o sea, está consumiendo 11 vatios de la red. 11 vatios a 130 voltios. 11 vatios. Es decir que estas potencias que dan la fuente a la salida son consecuentes. Es decir, no es que esté la fuente dando una salida con muy poquita potencia y los rectificadores se estén calentando, soltando calor, el transformador soltando calor y el consumo sea grande de la red. No, no. El consumo de la red es pequeñísimo y la potencia es, claro, muy pequeña. Entonces, ¿qué ocurre? Que uno toca esta radio y aunque lleve días funcionando, está fría. Esto no se calienta. Yo esto os lo digo también para que veáis las cosas, cómo se hacían. El tamaño que tenían las piezas, los rectificadores, es un rectificador enorme para una potencia pequeñísima. Además, estos rectificadores tienen una resistencia interna muy grande, es decir, que si se cortocircuita, probablemente se empiece a calentar, si se cortocircuita la salida. Se empiece a calentar, pero el transformador tampoco se queme, porque el transformador es enorme. Entonces, esto es una radio diseñada para durar eternamente. ¿Qué es lo que no ha durado? Los condensadores, que se degradan con el tiempo y no hay solución. Pero fijaros el tamaño, yo os insisto otra vez, 11 vatios. Y fijaros el tamaño de la fuente. Y es una fuente que está dando 11 vatios. Y todo esto es una fuente de alimentación de 11 vatios. Bien, para aquellos que tengáis curiosidad y no lo sepáis, mira, voy a explicar por encima un poquito cómo he calculado, cómo no es calculado, cómo he llegado a la conclusión del orden de magnitud de los consumos. Porque yo para hacer esta fuente, voy a apagar aquí,
Para hacer la carga esta, bueno, quería saber más o menos qué valor colocar, pero daba igual un valor parecido o otro parecido, con tal de que tengan sentido, ¿no? Era colocar unas cargas que tuvieran un sentido, no una carga que fuera exacta a cómo es la radio. Entonces, viendo las curvas características se puede hacer. ¿Qué es una curva característica de una válvula? Bueno, pues os lo voy a explicar muy por encima, ya os digo, para que aquellos que no lo sepáis. Esta es una curva característica de un triodo. En las demás válvulas es similar. Bueno, pues ya sabéis que una válvula lo que hace es que permite la conducción eléctrica del ánodo al cátodo en función de la tensión que le metas a la rejilla. Es decir, si a la rejilla se le mete una tensión más bien siempre negativa, pero más bien acercándose a cero, la válvula deja pasar una intensidad mayor. Si la tensión la vas aumentando, aquí se ve, daros cuenta que esto es negativo, es decir, el cero, un gráfico normal, digamos, estaría por esta parte, pero este es un gráfico con tensiones negativas. Si vas aumentando la negatividad, digamos, de la tensión de la rejilla, cada vez la válvula conduce menos. ¿Veis la forma de la curva? Aquí veis que hay dibujada dos. Realmente es una curva para una tensión de ánodo grande y otra curva para una tensión de ánodo más pequeña. Por ejemplo, para 200 voltios de ánodo y para 100 voltios de ánodo. Pero ambas curvas son de la misma válvula. Bueno, pues la curva característica es eso. Es una recta realmente, aunque aquí luego se curva porque ya da problemas, pero en la parte recta, que es la que se utiliza generalmente, es una curva o una recta que pone de manifiesto el incremento en la intensidad que pasa por la válvula respecto a la tensión de la rejilla de control. Muchas veces habéis oído el término pendiente o transconductancia. Bueno, pues S se escribe con la letra S de slope, de pendiente en inglés. Bien, pues la pendiente es la pendiente de esta recta, que sería el incremento en la intensidad dividido por el incremento en la tensión. ¿De acuerdo? Se hace aquí el cálculo. 2 menos 1 es 1. Este incremento vale 1. Este incremento vale 0,5. Y te sale 2. En este caso la pendiente o transconductancia de esta válvula, de este triodo, sería de 2. ¿En qué unidades? Muy importante, miliamperios voltio. Intensidad es en miliamperios y tensión en voltios. Bueno, pues simplemente era para que veáis que gracias a esta curva permite decir, bueno, pues si tengo 200 voltios en la placa y le meto menos 2 voltios en la rejilla de control, haces así, pues tengo 2 miliamperios de intensidad y ya puedes hacer o calcular una resistencia que lo emite. Es así de sencillo. Es decir, gracias a esta curva, a la curva característica, sabiendo la tensión de placa, hay que elegir la curva de la tensión de placa que uno tenga. Aquí, por ejemplo, si son 80 voltios, no vale ninguna de estas dos. Habría que dibujar una por aquí, a ojo. Por eso digo que lo que yo he calculado es a ojo. Habría que tener una curva por aquí, a los 80 voltios, saber qué tensión de rejilla hay, que eso es fácil porque se ve en el esquema. En el esquema, por ejemplo, os dicen aquí en este pentodo, pues es menos 4,5. ¿Por qué? Porque a través de este transformador va a la pila de 4,5 voltios. ¿De acuerdo? Otras veces es regulable con un reostato, en fin, puede hacerse de muchas maneras. Y ya está. Y entonces sabemos un valor aproximado. Y gracias a eso he podido hacer, pues, bueno, pues esta prueba para la fuente. Ya os digo que esto es todo teórico y a ojo. Entonces habrá que montarla en la radio y ver qué tal va, medir las tensiones. Esto es simplemente por saber un poco si de repente la fuente de alta pues daba 5 voltios y cosas así, o en los filamentos aparecían 20 voltios porque había derivaciones, o al revés, 1 voltio porque estaba roto. Es decir, era simplemente probar la fuente, aproximadamente. Otra prueba que se puede hacer, verla con el osciloscopio.
Vamos a ver, ¿os acordáis que os comenté que los condensadores de filtro, estos, me parecían pequeños? Vamos a ver si lo veis aquí bien, ¿veis? 330 microfaradios, 330 microfaradios. Pero es que esto es a 4 voltios. Y el consumo aquí es fuerte, es medio amperio. Entonces, me parece un valor de capacidad pequeño. Más que nada viendo este choque como es. Este choque es este. Está aquí. Es enorme. Es un choque que, bueno, no se ve bien. Es mayor que este transformador. Y los condensadores eran estos, así de grandes. Claro, tecnología de los años 20, pero también podían ser así de grandes y ser de, en vez de 330, de 3300 microfaradios. Entonces, aquí en este bote, por ningún lado lo ponía. Yo, bueno, le hemos puesto dentro, en su interior, le hemos puesto 330 microfaradios, o creo recordar 400 microfaradios, bueno, porque lo ponía en el esquema. Pero yo no sé si es cierto o no lo que ponen en el esquema. Vamos a ver qué tal está el rizado de esta fuente y pensamos a ver si es suficiente o no. Bueno, vamos a verlo. Mira, he puesto aquí el osciloscopio cocodrilo al negativo, que está puenteado y es común. Y este es el condensador, este de aquí, el segundo. Este sería el primero. Y entre medias está el choque. ¿De acuerdo? Este es el segundo condensador del filtro Pi, el posterior. Bueno, vamos a verlo aquí en el osciloscopio. Vamos a subir la cámara. Ampliar un poquito. Bueno, pues ahí se ve el rizado, que es una bestialidad. ¿Observáis? La tensión son 3,23 voltios según el osciloscopio, pero fijaros aquí el rizado que hay. Vamos a ver solamente el rizado, ¿de acuerdo? A ver. Canal 1. Continua, fijaros. 180 milivoltios. O sea, 0,2 voltios en una fuente de 4. Que no da 4, da 3 con algo. Bueno, eso es una pasada de rizado. Esto se ve que no puede ser. En 1929, 1930 no se hacían fuentes así. Esto no puede ser porque esto además va a hacer un ruido de red en el altavoz. No es de red, son 100 hercios. Son 100 hercios, claro, pues es un puente rectificador. En fin, que no puede ser. ¿Vale? Entonces, yo creo que no está bien el esquema. Lo que pone en el esquema. Entonces, aquí tengo unos condensadores. Lo veis aquí. Vamos a ponerlos aquí en la fuente. Y apagar. Voy a ponerlos en la fuente y vamos a ver qué pasa. Bien, vamos a ver qué tal. Encendemos. Ahí está encendido. ¿Veis la tensión que hay aquí? 3,4. ¿Veis ahí el 0? Este cursor es el 0. Bueno, si lo centras corresponde con la línea blanca. El amarillo y la señal. Bien. 3,38 voltios. Vamos a ver una alterna para ver el rizado. Vamos a ampliar. Fijaros que está en la escala de antes. Vamos a ampliar. Cuando uno amplía, el rizado siempre se ve, claro. Bien, este es el rizado. 4 milivoltios. Ahora tiene un rizado de 4 milivoltios. No de 0,2 voltios, de 4 milivoltios. Bueno, pues eso ya es otra cosa. Es decir, yo pienso que aquí el esquema está erróneo. Aquí debían ser 3300 microfaradios, no 330. Esto lo vamos a corregir. Voy a desmontar otra vez este condensador, le voy a volver a calentar, le levanto la tapa y le cambio los condensadores que hay dentro por dos condensadores mayores. Estos que están aquí son de 3300 microfaradios. Estos.
Habéis visto el tema del rizado, ¿eh? Básico. Vamos a quitar los condensadores y voy a enseñaros otra cosa que también es muy curiosa, que es cómo funciona el choque, porque aquí se ve muy bien. Mira, vamos a enchufar de nuevo aquí al osciloscopio. Vamos a ver si encuadro bien. Y voy a quitar los condensadores. Como están cogidos con los terminales, estos redondos que tiene, se desmonta muy fácil. ¿Veis? He quitado ya uno. Luego lo descargaré. Ojo que aunque hay poca tensión, son de mucha capacidad. Estáis viendo la diferencia, ¿eh? Del rizado de antes y todavía tiene puesto uno. Bien, vamos a quitar el otro. Fijaros el rizado cómo ha subido, ¿eh? Bien. Se me ha desconectado el osciloscopio. Ahí. Vamos a bajar la escala para que lo veáis. Fijaros el rizado que hay, ¿eh? Al recordar que eran 200 milivoltios. Vamos a ponerlo así pequeñito. Estamos viendo ahí los 200 milivoltios. Incluso vamos a verlo en continua, para hacernos una idea mejor. Bien, he bajado el 0. Estáis viendo ahí el rizado. Estamos conectando el osciloscopio en el segundo condensador. Vamos a ver qué pasa si lo conectamos en el primero. Fijaros el rizado que hay. Fijaros, este es el 0 de la señal. Vamos a centrarlo y vamos a bajarla. Ahí, ¿lo veis? Este es el 0 y esto es lo que teóricamente es una continua, que no es continua, y ya está pasado por uno de los condensadores, ¿eh? Es decir, esto es lo que hace el choque. El choque hace que esta señal se convierta en esta. Fijaros qué barbaridad, ¿eh? Funciona perfecto el choque. Bueno, pues nada más. Era para que lo vierais, porque la verdad aquí se aprecia muy bien. Voy a desmontar el condensador, a cambiar el bloque de condensadores, cambio los condensadores y ya empezamos con la radio. Bueno, pues ya he cambiado aquí los condensadores, los dos condensadores. Les he puesto de 4700 microfaradios, creo que de 12 voltios, creo recordar. Y ya está, y ya no hay problema con el rizado. También he probado la tensión que hay aquí cuando se enchufa la radio sin válvulas, ¿eh? He quitado la carga de los filamentos y no llega a 10 voltios en vacío, ¿eh? Esto cuando se carga la tensión cae mucho, porque estos rectificadores tienen mucha resistencia interna, no es como los de silicio. Entonces aquí le está entrando bastante tensión, ¿de acuerdo? En torno a 10 voltios y pico, 11, para sacar 4 escasos, 3,3 que saca. Entonces, bueno, he probado y efectivamente, por eso le he puesto el condensador de una tensión más alta. O sea, ya no va a ocurrir ningún accidente con el condensador. Y encima es de la capacidad correcta. Aquí veis el color de los discos, porque esto es un rectificador de óxido de cobre, no es de selenio, igual que este, son rectificadores previos a los rectificadores de selenio, que ya os dije que se inventaron en el año 33. Esta radio es del año 29. Entonces, en radios de los años 20 también encontráis rectificadores de estado sólido, que son semiconductores. Esto no es una válvula, claro. Es un semiconductor de estado sólido, lo llamaban rectificadores metálicos. Pero son de cobre, de óxido de cobre. Esto está formado por discos de cobre, aquí los veis, con discos de plomo entre medias. Es decir, es cobre, plomo, cobre, plomo, cobre, plomo. Y este cobre va tratado, lo trataban químicamente para obtener en su superficie óxido de cobre rojo. ¿De acuerdo?
Bueno, en internet hay mucha información si queréis mirarlo. Bueno, vamos a ver qué tal está haciendo el rectificado. Vamos a mirarlo al osciloscopio. A ver ahora qué tal. Vamos a acercarnos un poquito más. Bueno, así vale, se ve bien. Estáis viendo aquí la tensión. ¿Veis ahí? 2,3 voltios, 2,29. Entonces vamos a ver, y no se ve aquí senoide, de 100 hercios, o sea, esto está bien. Vamos a ver realmente cuánto es el rizado, porque aunque no se vea, el rizado existe. Bueno, pues lo acoplamos aquí en alterna para quitar la continua, filtramos la continua. Ya tenemos toda la señal en el cero y ya podemos ampliar. ¿Veis ahí el rizado? Pero este rizado le he ampliado también en el eje vertical, ¿de acuerdo? Son 4 milivoltios de rizado. 4 milivoltios frente a casi 4 voltios, es decir, es un 1 por 1000. Bueno, pues esto está bien, eso es un rizado correcto. Esto no va a hacer zumbido de red el altavoz. Voy a enseñaros un poquito aquí con la tablet, no sé qué tal se verá. Volviendo a lo del rectificador, cómo es el rectificador de... Voy a apagar aquí el Variac. Vamos a ver si se ve bien. Cómo es un rectificador de cobre. Bueno, se ve. ¿Lo veis aquí? Está compuesto por las láminas de óxido de cobre, que no es óxido de cobre. La lámina es de cobre bañada en óxido de cobre, ¿de acuerdo? Oxidada. Y plomo, ¿de acuerdo? Esto sería cobre y esto sería lámina de óxido de cobre. Ya os digo que es lo mismo, o sea, es una lámina de cobre con óxido en su superficie. Y luego lleva aquí simplemente una tuerca, una rosca, un vástago pasante con dos tuercas aislado, con un tubo aislante, y aquí una brida metálica para apretar, porque esto tiene que ir muy apretado. Eso es una de las cosas que le pasaba a esta radio, porque si esto está flojo, este contacto es malo. El contacto entre láminas es malo y la tensión cae mucho, o llega incluso a no funcionar el rectificador. Entonces, estos rectificadores, por esa razón, llevan, a ver si los veis, aquí llevan unas tuercas, aquí y aquí. Esta tuerca es simplemente para agarrar al bastidor, pero aquí lleva otra igual y aquí otra igual. Entonces, con dos llaves se aprieta para que los discos estén bien apretados. Y está igual. Este otro rectificador grande, el de 4 voltios, lo mismo. Lleva esta tuerca, que es el 17, y otra por aquí. Este daba 2 voltios y medio cuando hice la primera prueba. Lo apreté bien apretado y me ha subido a 3,3. 3,3 yo creo que es la tensión que da. Es decir, esta radio no da 4 voltios, que es la tensión nominal de los filamentos. Vamos, esta fuente. ¿Por qué lo digo? Porque aquí tengo otra... Aquí en el esquema están los datos. A ver si lo veis. Yo creo que sí que se puede ver. Vamos a ver. Mirad aquí la persona que subió este esquema a Radio Museum, que es un alemán, por eso está esto todo en alemán. Aquí apuntó que la fuente de 80 voltios puso 92. ¿Lo veis ahí? Y a mí me da 92 voltios exactamente. Que la fuente de 40, aquí está, no se entendía bien, lo he tachado, pero ponía que daba 39. Me salen 37. El 0. Y la que estamos hablando ahora, es decir, los filamentos, él apuntó 3,5 voltios. ¿Lo veis ahí? Es decir, que la fuente de 4 da 3,5. Es 4 nominal, pero da un poquito menos de tensión. A mí me da 3,3. Bueno, pues yo estimo que 3,3 y 3,5 es igual. Yo creo que no hay ningún problema y las válvulas funcionarán. Aquí el problema es que hay dos válvulas que consumen un pelín más, que son la B406, consume un pelín más que la A410N, que es la que debería de haber. Entonces yo sé que la tensión va a caer un poco más, va a ser algo más baja. Por eso os dije antes que ya hay que esperar a probar, tener la radio en funcionamiento, medir la tensión, ver qué ocurre y si no ocurre nada,
pues nada, dejarlo así. Es que hay problemas y no se alimenta bien, pues habrá que hacer algo con el rectificador. Una prueba que todavía no hemos hecho es ver si funciona alimentándola con continua, ¿eh? Recordar que esta lleva aquí un selector, que es este, que hemos reparado para utilizarla en alterna, que sería esta posición, o esta otra posición, ya está puesto, que es para continua. Entonces, ya tengo aquí alimentada la radio con continua a través de mi Variac, que lleva una salida de continua con un rectificador y un condensador, ¿vale? Una fuente de continua. Claro, tiene que ser una fuente de continua que sea capaz de dar cierta potencia. Aquí veis este polímetro, está puesto aquí en modo de para medir amperios, para medir intensidad. Está puesto en la alimentación para ver cuánto consume la radio. Y este otro polímetro lo tengo colocado ahora mismo, vamos a ponerlo aquí en escala de 20 voltios, en la fuente de filamentos. Recordad que antes los filamentos me daba en torno a 3,3 voltios con la alterna. En el Variac tengo puesto para que me dé una salida de 110 voltios, que es lo que pone ahí en la radio. En la etiqueta del enchufe pone continua 110. Bueno, pues encendemos. Aquí este es el consumo, está consumiendo 552 miliamperios, o sea, medio amperio a 110 voltios, que son como 60 vatios, 60 vatios. Recordar antes lo poquito que consumía la radio, que era en torno, creo recordar, a 11, ¿no? 11 vatios o por ahí, aproximadamente. Bueno, ahora está consumiendo 60 vatios. ¿Por qué? Porque esto se calienta un montón, Aquí, bueno, de hecho es que lo acabo de encender y ya sale calor. Esto es como si fuera un calefactor. Está disipando la potencia por ahí. Y en el filamento, los filamentos tenemos 3,03. Antes era 3,3, ahora tenemos un poquito menos de tensión. Pero vale. Vamos a cambiar de fuente. Vamos a ver la de, por ejemplo, esta de 80 voltios. Mirad, 82,4. Bueno, pues está bien. Lo que quiero que veáis es el tema del consumo. Esto, de verdad, que es que sale un calor, no os imagináis aquí, porque en el vídeo no se puede transmitir, pero es que sale, se nota el aire como asciende, caliente, y lo acabo de encender ahora mismo. Está disipando en torno a 50 vatios, aproximadamente. Daros cuenta que está consumiendo como 60 y tantos, 65, 66 vatios del Variac. Y ya vimos que la potencia que la fuente daba era muy baja, una potencia muy pequeña. En torno a, lo tengo apuntado por aquí, 3,3 vatios. Entonces, desde los 60 vatios o 66 que consume ahora mismo, restándole los 3,3 vatios que la fuente está dando, pues eso, esto está disipando 60 vatios en calor. Pues como una bombilla de 60 vatios. Esto calienta de verdad. Por eso lleva el amianto, para que no haga calor por aquí, en los laterales, que está la madera de la caja, y salga solo por arriba y se expulse. Bueno, pues ya está la prueba resuelta. Vemos que la fuente funciona también con continua. Ahora sí ya pasamos a lo que es propiamente dicha la electrónica del receptor. La cuestión es, ¿me dirá bien o mal? Bueno, pues le estoy metiendo, mirad la tensión, 4,03 voltios. Y fijaros cómo mide. Esto está hecho en 1929, yo no lo he reparado, simplemente lo he conectado a ver cómo medía. No le he hecho nada al voltímetro. Bien, vamos a bajar la tensión un poco, a ver si sigue midiendo bien o no. Vamos a bajar, por ejemplo, pues no sé, a 2 voltios. Venga, por aquí, 2 voltios más o menos. 2,1. Pues marca 2 con algo, pero más de 2,1. Pero bueno, es que esto no es tampoco un voltímetro de precisión. Vamos a ver ahora hacia arriba. Por ejemplo, 5 voltios. 5 menos un pelín, y son 5,05. Bueno, o sea, este medidor para lo que es perfecto, funciona muy bien. Daros cuenta que simplemente es para no pasarse del rojo.
Esto no es un voltímetro de precisión de laboratorio, simplemente para hacerse una idea. Y para hacerse una idea está muy bien. O sea, esto es mucho más preciso que para hacerse una idea. Bueno, no hay más que ver la construcción, ¿eh? A ver si puedo hacer un zoom aquí, acercarme. La buena pinta que tiene este voltímetro. Pone ahí además que la resistencia son 170 ohmios. ¿Veis? Ohmios con minúscula. Estos son los cables que vienen de la antena. Recordar que la antena es esta. Es una antena de cuadro que también habrá que revisar. Los cables de la antena son estos. Y evidentemente, ya veis cómo es la radio. Esto así de fábrica no es. Entonces, bueno, lo primero que hay que hacer es lo que he hecho aquí, que es cortar la tela que sobra. Dejarlo bien. Ahora destrenzaré aquí y le voy a soldar unos terminales que son de latón bañados en plata, que son estos. ¿Veis? Y luego le vamos a poner aquí un trocito de termoretráctil, digamos, antiguo, macarrón de este que se calienta y se queda pegado. Para que tenga otro aspecto, porque esto así no es. Esto va metido aquí, en estas bornas. Y esto lo que está esperando no es un cable así puesto de cualquier manera, sino que es un terminal. ¿De acuerdo? Así que vamos a poner un terminal. Bien, pues aquí veis el resultado. ¿Cómo queda? El de origen, bueno, sería parecido a este, pero sería un terminal, ¿eh? Esto está además, queda muy plano, hace un buen contacto con estas bornas, que están pensadas para terminal. Y además, si os dais cuenta, no es muy alto, o sea que está pensado para un terminal finito, similar a lo que yo he puesto. ¿Veis? Tocaba también con la tuerca de latón que va ahí, que hay que limpiarla. Hay que lijarla para que haga buen contacto con el terminal que yo he puesto. Eso ya lo haremos. Y bueno, pues ya presenta otro aspecto. A mí ver radios con cables así alrededor de tuercas o cables empalmados, así retorcidos uno con otro y luego puestos con cinta aislante, como si fuese una lámpara que se hace así de manera chapucera para tener luz un rato, así tal, ¿no? Empalmado con cinta aislante. Pues, hombre, la verdad es que da una sensación mala. Funciona igual, pero no se pueden hacer así las cosas. Bueno, pues nada, arreglado esto, vamos a meter la fuente en su sitio. La fuente va aquí. Acordaros que, fijaros, la marca que quedó en la madera de los condensadores que estaban abombados. Bueno, no lo notáis, pero es que está hasta hundida la madera. Y esto, gracias a Dios, porque estaba... Estas uniones son machimbradas. Yo creo que las enseñé. No sé si lo veis aquí. ¿Veis cómo son las uniones? De carpintería buena, bien hecha. Y por eso no se ha desencolado. Pero es que estaba totalmente presión, haciendo fuerza ahí contra la madera. Ya te digo que está hasta hundida. Al tacto se nota que está hundida la madera. Y aquí también. Bueno, pues nada, ya como entra perfectamente, pues nada, ponerla y ya pasar a la radio, por fin. Está protegida con un par de fusibles. Fusible para alimentación de alterna, que tiene un consumo. Otro para alimentación de continua, que tiene un consumo distinto, ya lo habéis visto. Si lo veis por aquí, el clavijero que tiene es un poquito raro. ¿Veis? Tiene una banana fina. Ahí se ve bien. Que es el común. Y luego tiene una banana más gruesa. Entonces, entre el común y la gruesa se alimentan con 130 de alterna. Si tienes 110 de alterna, se alimenta entre esta fina y esta. Y para continua, entre esta y esta. Esta, digamos, es la borna común, que es más fina que las demás, que las otras tres. Y como veis ahí, indica la tensión. 110 voltios, continua. Y estas dos son para alterna, diferentes tensiones de alterna. Entonces, el enchufe, claro, no es un enchufe normal, es un enchufe raro. Entonces lo que he hecho es, a partir de un enchufe antiguo, este es un enchufe antiguo de los años 30,
pues que tiene patas gruesas. La pata gruesa es la que entra aquí, ¿vale? Perfectamente, pero aquí pues no entra. Entonces la otra pata con la taladradora y una lima, veis aquí la limadura que ha salido, la acabo de quedar finita y ya entra aquí perfecta. Vamos a quitarla de aquí del portabrocas, a ver si puedo, con una mano. Ya entra, ¿veis cómo ha quedado la rebajada? Entonces ya entra aquí. La distancia sí es la misma que los enchufes. De tal forma que cada en este enchufe se monta, quedaría una pata fina y una pata gruesa. Y pues nada, ponerle un cable. Voy a poner un cable de este tipo. Hay varias clases de cables que imitan cable antiguo. Esto es de tela y por dentro es un cable normal de plástico, de 2 hilos. Pero esto da sensación, pues bueno, sobre todo con un enchufe antiguo, que es un enchufe antiguo de verdad, pues ya queda distinto, ¿no?, que poner un cable de plástico. Bueno, pues vamos a ello y vais a ver cómo queda. Bueno, pues mirad cómo ha quedado el enchufe. ¿Veis? Una pata gorda, una pata pequeña. Y ya entra aquí. Perfecto. Bueno. Esto falta, claro, pulirlo. Esto habrá que desmontarlo. Cuando la radio ya funcione, desmontar todos los latones. Bueno, esto es bronce, yo creo. Pulirlo y barnizarlo. Y bueno, y dar una mano al mueble, ¿eh? Lo veis que tiene algunos arañazos. Intentar que esté lo más presentable posible. Bueno, pero el enchufe que era importante, ya está.